Dios les bendiga a todos. Qué lindo estar todos juntos en estos encuentros del séptimo tipo, diálogos proféticos. Y esto es un programa diferente en que estamos tratando de una forma, pues, coloquial, común, tener una conversación como si estuviéramos en una mesa o en una sala hablando entre profetas. Y qué bendición que cada uno de ustedes puedan ser parte de estos encuentros en que queremos llevarlos a lugares donde los profetas se meten en la soledad como las águilas. Y hoy tenemos un tema sumamente interesantísimo que se llama la tierra eterna. Bueno, pues le damos la bienvenida al profeta Simón Aquino, a Ana Luceiro Plattner y a Lorenza Méndez. Amén. Bueno, este tema de la tierra eterna, lo primero que quiero establecer aquí es que la tierra, dice la Escritura, que no será destruida. Hoy en día, muchísimas personas fueron enseñadas que la tierra va a desaparecer, que la tierra se va a quemar, pero la Escritura habla de cómo Dios ama la tierra y cómo la tierra permanece para siempre. Y vamos a leer alguna escritura aquí en Eclesiastés 1:4. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Entonces, si el espíritu profético es el que escribió toda la escritura, conforme dice la primera epístola de Pedro, que el espíritu de Cristo es el que iluminó a los profetas y que el espíritu de Cristo vivía en ellos para hablar estas cosas. Entonces, el espíritu de la profecía no se puede estar contradiciendo y decir la tierra permanece para siempre y luego la tierra se quema. Entonces, tenemos que llegar a una interpretación que verdaderamente venga de parte del Espíritu Santo. El Salmo 104, versículo 5 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Entonces, si los salmos son proféticos y los salmos fueron inspirados por Dios y dice que no será removida la tierra, tenemos que buscar una interpretación diferente a los pasajes que a lo mejor parecen indicar que la tierra sí puede ser destruida. Pero Dios ama su creación, de la misma manera que Dios te ama a ti, me ama a mí. Dios ama toda su creación. La creación no es simplemente basura o algo que se puede quemar y ya. O sea, Dios puso todo su amor, puso todo su corazón, su pensamiento en toda la creación. Entonces, en una ocasión, yo recuerdo, iba a caminar en el bosque y yo nunca había podido correr. He hecho muchos deportes en mi vida, pero desde luego correr nunca fue lo mío. Y yo quería correr porque mi hija corre. Y queríamos correr una carrera juntas. Y yo decía, Señor, pero yo corro 50 metros y ya se me está saliendo el pulmón. No, no puedo correr. Eso es una cosa terrible no poder correr. Y un día llegué al bosque y de repente delante de mis ojos vi como que había una tierra paralela. Entonces dije, ¿qué es? Entonces, estaba como a 10 centímetros de la Tierra, una Tierra exactamente igualita a la Tierra normal, pero era como otra dimensión igual, como algo paralelo. Y entonces sentí en mi corazón que la palabra tierra paralela. Y entonces oía al Espíritu que me decía, corre. Y empecé a correr dentro de esa tierra paralela. Y corrí 2 kilómetros. Entonces dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué significa una tierra paralela? Poco después leí el libro que escribió Simón Aquino, extraordinario, la Tierra Eterna. Luego nos hablas de tu libro, Simón. Y él le puso la tierra eterna. Él también entró en esta dimensión. Y cuando yo leí la palabra tierra eterna, dije, este es un magnífico término para esto que yo estoy viendo, que es como una dimensión paralela a la tierra. A lo mejor, Simón, nos puedes compartir un poco de lo que tú has experimentado en este sentido y luego regresamos con todas las experiencias que estamos viviendo en la tierra eterna. Amén. Bueno, primero decir que tal como lo has experimentado tú, Anita, ya hace tiempo, porque igual te he escuchado varias veces
hablar de poder encontrarse con esta dimensión de entender que la tierra fue hecha nueva en Cristo Jesús. Y como decíamos en el programa pasado, también experimentó la resurrección. Entonces, cuando estas dos cosas ocurrieron, efectivamente la tierra recibió la sangre de Cristo en Getsemaní y luego en la cruz, porque estos dos momentos son uno solo para Jesús, es todo el sacrificio, digamos. En el sacrificio, la tierra recibió la sangre de Cristo como si fuese el propiciatorio del arca. Y todos sabemos que, que la sangre de Cristo cuando cae, cuando fue derramada, santifica lo que toca. O sea, es así tanto así que nosotros lo voy a poner en estos términos, hemos confiado nuestra salvación eterna en esa sangre de Cristo. Ahora lo sabemos, tenemos convicción completa de que esa sangre nos santificó. Pero ¿por qué entonces nosotros dudamos de que la sangre pudo haber santificado la tierra si por otro lado decimos que nos santificó a nosotros? Lo más curioso es que la mayoría de nosotros que nacimos en esta generación recibimos la sangre por fe. O sea, ninguno de nosotros estuvo hace 2000 años al lado del Calvario, digamos, como algunos de los apóstoles. Ni siquiera los apóstoles estuvieron, porque de hecho todos arrancaron menos Juan. Pero el asunto es que la sangre de Jesucristo tocó la tierra realmente, y recibió el ADN del Hijo de Dios sobre ella. Ahora, ¿qué significa esto? Que entonces fue santificada, como también el cielo fue santificado porque Cristo entró con su sangre al santuario eterno, dice la Escritura. Entonces, eh, ahí está la unión obviamente no iba a haber unión de cielo y tierra si la tierra estaba podrida, si la tierra seguía bajo el gobierno de las tinieblas, no puede unirse Cristo con Belial, no puede unirse lo santo con lo inmundo. Entonces hubo una unión de la creación completa con las dimensiones eternas. Ahora, los apóstoles y la iglesia del primer siglo lo experimentaron, hay muchos testimonios de ellos, de cosas sobrenaturales, cómo la tierra respondía, pero por alguna razón, y un poco de esto lo mencionaba igual Anita el capítulo pasado, el tema pasado que estuvimos hablando, esta generación tiende a salirse de la creación, se separó tanto de la creación que obviamente la iglesia también dejó de experimentar lo sobrenatural operando en la creación. Entonces, el punto es más allá del libro, porque ahí los hermanos después lo podrán adquirir y revisarlo, es cómo efectivamente lo eterno, al estar unido a la tierra dejó de ser una tierra gobernada por las tinieblas, es una tierra donde podemos experimentar la eternidad, porque la eternidad ha llenado toda la tierra y podemos caminar en ella. Y es como decíamos la vez pasada, la resurrección se experimenta antes de morir en carne. La verdadera resurrección se vive antes de morir en carne. Bueno, la tierra nueva se experimenta antes también de ascender al cielo, porque ya está aquí. Entonces, es entrar en ella, caminar en ella y empezar a experimentarla. Yo creo que lo primero es empezar a experimentarla, porque sin eso, todo lo que pueda ser entendimiento ya escritural, que lo podemos revisar y todo, no tiene sentido si no lo estoy experimentando. O sea, me va a pasar como el fariseo que trato de, con mi mente, intentar entender algo que es sobrenatural. Entonces ahí es donde la experiencia con lo eterno se hace vital, y ver cómo la tierra responde a esto. Sí, una cosa que a mí me parece muy importante, conforme a lo que estás diciendo, es que en Cristo Jesús están unidos los cielos y la tierra. Dice la epístola a los Efesios, dice que conforme a su beneplácito, en el cumplimiento de los tiempos, que es obviamente cuando Jesús muere en la cruz, según el libro de Hebreos, se unen los cielos y la tierra en Cristo Jesús. Entonces, si cielos y tierra están unidos en Cristo Jesús, y como decías hace un momento, la resurrección, cuando Jesús emerge de las partes más bajas de la tierra para salir venciendo todo el infierno, venciendo todo, y sale en resurrección, dice la palabra que toda la tierra fue siendo llenada de toda su gloria. Entonces, si la tierra está unida a Cristo Jesús, los cielos están unidos a la tierra. Amén. La tierra no puede ser destruida porque si no una parte de Jesucristo sería destruida.
Entonces, eso no puede ser. Tenemos que inevitablemente entender las escrituras de otra manera. Y eso es bien, bien importante lo que estás diciendo. O sea, si nosotros recibimos la redención por medio de la sangre de Jesús, pues la tierra también. Mencionabas, Simón, todas las experiencias que se nos han abierto de esta tierra, por ejemplo, tú, tía, con tu experiencia de meterte en la tierra eterna. Interesantemente, yo tuve, en mi caminar con el Señor, tuve 2 episodios que mi experiencia con algo relacionado a la eternidad puesta en la tierra comenzó a ser un motor para mí, para poderme adentrar en él de una manera que yo rompiera todas mis ideas de quién, todas las ideas que no venían de mí, pero ideas que venían de teorías acerca de mi Salvador, acerca de mi Dios, acerca de mi Padre. Una de ellas, estaba yo en Puerto Vallarta, en México, y era un día familiar, creo que era incluso Semana Santa, y lo digo porque en esta época del año están las ballenas jorobadas que bajan desde los océanos del norte y vienen al sur de México y tienen a sus crías en aguas más cálidas. Entonces se usa que vas al mar en un barco y puedes y vas realmente cazándolas para verlas. Y es un espectáculo incomparable. Pero todo el mundo lo hace. O sea, hay turismo de todo tipo que salen en pangas con 200 personas en un barquito así y se van. Y a mí eso me sonaba completamente injusto. Y pobres ballenas vienen a tener a sus crías y ese turismo así de vamos a explotar a los turistas que vienen, llenamos 200 personas en un barco todas aplastadas con su vest. Eh, Me parecía completamente injusto, pero yo quería ir a ver a las ballenas. Entonces, esa mañana, orando, mi oración fue, Padre, quiero verte en la creación, quiero verte en el mar y yo quiero ver ballenas. Pónmela realmente a mis pies, quiero verla. Y con esta sensación que había algo de injusto en irlas a ver como creo que muchas personas, muchos de nosotros hemos participado en estos aspectos turísticos, pero realmente me empezó a saber mal este aspecto turístico que explotaba a las ballenas para irlas a ver de una manera injusta. Entonces fui y nada, no había nada de ballenas, hasta muy a lo lejos se veía un grupo de pangas que estaban rodeando un lugar. Obviamente ahí había una ballena. Y adentro de mí dije, no, yo no me puedo ir a ese lugar donde seguramente la ballena lo único que quiere es seguir sondeando el mar con paz y libertad sin que haya miles de personas viéndolas. Padre, por favor, que salga en otro lugar. Y ya íbamos enfiladitos hacia ese lugar. Cuando de repente estábamos en un barco, éramos varias familias, se empieza a escuchar un ruido de aguas como de una catarata. No sé si han tenido la experiencia de estar en una catarata, o sea, el ruido llena completamente tus oídos, no escuchas nada más. Se empieza a aparecer una montaña desde lo profundo del mar, café, no le veías ni forma, café con grietas, con conchas, corales. ¿Qué es esto? Y empezó a emerger del mar. Primer pensamiento de todos, unánimes, fue, ya encallamos, estamos a punto de salir volando. Cuando de repente abre una ballena el orificio de la espalda, ¡pum! Y ahí yo me di cuenta, esto no es una montaña, es una ballena, mucho más grande que el barco en el que íbamos. Y el minuto en el que la vi fue hacia el minuto eterno. Para mí duró 10 minutos, la vi, se paralizó el tiempo, la vi y de repente la vi desaparecer frente a mis ojos. En lugar de pegarle al barco, ella simplemente siguió y se sumergió. Y la vi sumergirse y el pensamiento que surgió en mí fue, las ballenas están sondeando las profundidades inexploradas del mar. Yo quiero lo mismo
para con las dimensiones de Dios. Quiero llegar a donde nadie ha llegado. Quiero sumergirme donde lo único que escucho es ese mundo submarino y nada más. Y de verdad que esa ballena me trajo a mí tal mensaje que tal vez en boca de hombres no podía salir, y me la trajo una ballena. Y bueno, ese fue el motor, así el día, la hora, el momento, que en mí se destapó un motor, una verdadera adrenalina por ir y enfocarme en esos caminos. Increíblemente, fue la creación trayéndome ese mensaje. ¿No sabes cómo me emociona escucharte, Lore? Porque este tipo de experiencias en las cuales la creación se manifiesta ante los hijos y nos trae mensajes, a mí se me pone la piel chinita, me lleno de emoción, se me acelera el corazón, porque todo tiene que ver con nuestro propósito. O sea, en experiencias así como la que tú estás hablando, hubo una vez que tuve una experiencia en la creación y el padre me mostraba diferentes niveles, ¿no? Tanto niveles espirituales como niveles físicos. Y su forma de explicarme, porque yo soy muy visual, entonces creo que a cada uno de nosotros nos explica según lo que cada uno de nosotros trae adentro. Entonces yo soy súper visual. Entonces el padre me mostraba cómo cuando fue haciendo su creación, eran como grandes páginas de un libro, y estas páginas, hazte cuenta que era como una página transparente con algunas partes de la creación, ¿no? O sea, en un principio creó los cielos y la tierra. Luego cuando viene la siguiente dimensión, separa la luz, y la siguiente dimensión separa la tierra de lo mojado, ¿no? Y luego, siguiente dimensión, empiezan a aparecer las plantas. Entonces, cada una de estas páginas, que eran así como dimensiones inmensas que se iban poniendo una sobre la otra, hacían que la creación fuera un todo interconectado de dimensiones. Y cada una de estas dimensiones fue creada con un propósito. Al final de la creación, cuando el padre termina su proyecto maravilloso, lo último que pone en el huerto es al hombre. Crea todo lo demás y al final, en esa última página, pone al hombre. Todas las dimensiones anteriores, entrelazadas unas con las otras, pueden sobrevivir perfectamente si tú arrancas esa última página. Puedes arrancar la página del hombre y no ponerla ahí, y toda la creación coexiste, desde el mundo más pequeñito de una pequeña hormiguita en su mundo inmenso, a los volcanes, al fondo del mar, a esta hermosa ballena con sus hijitos. Todo puede funcionar sin nosotros. Sin embargo, todo fue creado con un propósito. Y todo obtuvo su propósito cuando el Hijo, cuando el Padre crea para sí mismo a su familia y la pone en el Edén. El hombre es quien le da ese propósito a todas las páginas anteriores. Entonces, si nosotros como hijos no entendemos cuál es nuestro propósito, cuál es el propósito de esa última página por la cual el Hijo de Dios, por la cual Jesús vino a la tierra, para que esa dimensión volviera a estar conectada con todo lo demás. Nosotros como hijos tenemos la maravillosa responsabilidad, y hasta lo escribí hace rato que estaba yo en el espíritu, porque fue maravilloso. Cuando nosotros leemos en el Génesis que Dios le dice al hombre: llena, multiplica,
fructifica, sojuzga, le está dando instrucciones de qué hacer. Dice, ya creé todo este libro, ya creé todas estas dimensiones, te estoy poniendo a ti, hijo mío, a ti, familia mía, aquí, para que hagas esto, para que hagamos esto juntos. Y usa palabras que dices, llena, multiplica, fructifica, no son sinónimos. No son sinónimos. Llena viene de malé, que significa completar, que significa reafirmar. Multiplica viene de rabá, que significa abundancia, que significa crecer. Fructifica significa llevar fruto, no significa tener hijos por todos lados. Si no, hubiera sido muy fácil que Dios dijera, ahora ten hijos. No vinimos nada más a tener hijos, no es lo que significa llena, multiplica y fructifica. También dice, sojuzga, está a cargo, gobierna. Entonces, cuando nosotros entendemos que como hijos tenemos esta responsabilidad con nuestro propósito, porque fuimos creados con ese propósito, nosotros también con nuestra vida le damos propósito a la tierra eterna que Dios creó para su familia. Sí, y es muy interesante entender que cuando Dios le entrega, dijiste una palabra muy interesante, pone al hombre en el jardín para que él realmente tome responsabilidad sobre la creación. Y como decía Simón hace un momento, nos hemos alienado tanto de la creación. Es una era tecnológica, es una era donde el hombre es exaltado, donde todo es virtual. O sea, nos vamos alejando del propósito. Y yo creo que una de las cosas más importantes que Dios quiere hacer en estos tiempos es regresarnos al Edén y regresarnos a la naturaleza, porque ahí es donde podemos gobernar. Dios puso al hombre ahí como sus hijos para gobernar y sojuzgar la tierra. El gran propósito del hombre es el gobierno sobre la tierra. Y si no entendemos que la tierra, dijiste algo muy interesante, toda la tierra es un todo es la unión de todas esas dimensiones y hay que irlas entendiendo, porque cuando leemos el Génesis a simple vista, pues pareciera que Dios hizo primero esto y luego lo otro, pero hay dimensiones espirituales ahí combinadas con dimensiones terrenales. O sea, si vemos los primeros días de la creación, son completamente espirituales. O sea, la luz del primer día no es el sol, es Jesucristo. La separación de las aguas con las aguas son las aguas eternas con las aguas terrenales. Dice la palabra que habla de dos fases, ¿no? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí estamos viendo dos faces, dos caras, dos rostros. El rostro del abismo y el rostro sobre el cual se movía el Espíritu de Dios, que es el rostro de las aguas. Y las aguas son Cristo. Cristo son las aguas de vida. Cristo son las aguas que le vienen a dar razón y substancia a toda esa tierra desordenada y vacía. Y el otro día justamente entraba yo en la tierra paralela o en la tierra eterna, a la cual tenemos acceso todo el tiempo. Y entraba yo y veía cómo la tierra es en el fondo, sintiendo la palabra catedral. Catedral no es un edificio, catedral viene de la palabra cátedra, o sea, es una enseñanza. Y la palabra cátedra significa el lugar donde se sienta el catedrático. La tierra en el fondo es el asiento de Dios que refleja en todo lo creado el rostro de Dios. Cuando Dios separó las aguas, el rostro de Dios vino sobre toda la creación para impregnar toda la creación de su rostro. Entonces, el conocimiento de Dios tiene que ver con el conocimiento también
de estas dimensiones, con el conocimiento de la naturaleza, cómo los diferentes lenguajes hay, cuando empiezas ya a entrarte en la tierra paralela o la tierra eterna, empiezas a entender que hay diferentes lenguajes, los lenguajes del viento. Hay un pasaje en Enoc que decía, el viento me llamaba, me decía, ven, sube, y las nubes propiciaban que yo fuese llevado arriba. Entonces, hay diferentes lenguajes, hay diferentes formas de entender. Y de hecho, cuando leemos en Cielos Nuevos y Tierra Nueva, me parece que es en Isaías 11, está hablando de un cielo nuevo. Déjame ir para allá porque esto es sumamente interesante con lo que estamos diciendo. Y aquí está hablando, dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, las crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea, aquí estamos viendo una dimensión que no es un planeta nuevo. Como tú decías, Simón, la resurrección la vivimos ahora. Somos hijos de la resurrección, no tengo que morirme para entrar en la resurrección. La resurrección es mi herencia. Y de la misma manera, esta tierra es mi herencia, porque esta es la tierra ya resucitada. O sea, la tierra ya resucitó. Cuando Jesús resucitó, resucitó toda la creación con él. Ahora fíjate lo que dice. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Ahora, aquí pensamos que la tierra somos los hombres, pero cuando Dios se refiere a la conciencia humana, se refiere al mundo. Aquí está hablando de la tierra, aquí está hablando de la creación. Esta es la palabra haraz en el hebreo, que quiere decir la tierra, que quiere decir la creación. La creación está llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Aquí vemos otra palabra que es totalmente ilógica en la literatura o en la forma de escribir, porque las aguas no cubren el mar es agua. ¿Me explico? Entonces aquí está hablando de unas aguas que cubren lo acuoso que es el mar. Entonces, la tierra será llena del conocimiento, la creación será llena del conocimiento de Dios, como las aguas están reflejando el rostro de Dios sobre el manto acuoso de la tierra. O sea, como el cielo tiene su reflejo sobre la tierra, para que nosotros podamos llegar a conocer a Dios. Entonces no vamos a poder conocer a Dios a través de cosas virtuales, pero sí vamos a poder conocer a Dios, como te estaba diciendo, la ballena. Lorenza, Dios te está llamando a las profundidades de los mares. Te habló la ballena. Y hay increíbles mensajes cuando empezamos a entender cómo se mueven los árboles, por ejemplo. Cómo Dios le hablaba a David. Espera, porque te van a hablar los árboles de cuándo atacar. Cuando oigas el ruido de las balsameras. Y en el original dice, cuando oigas como un ejército sobre los árboles, entonces es el momento de atacar. Y es interesantísimo cuando abrimos nuestro entendimiento a un lenguaje que fue creado por el Espíritu. Porque cuando Dios creó la tierra con todos los animales, pues sabemos que hablaban los animales con Adán, porque obviamente Adán podía ver sus características y todo, y cuando le habló la serpiente, Eva no dijo, ¡ah, qué horror! La serpiente habla, es un milagro. No, era común y corriente. Ahora, no hablaban hebreo, hablaban el lenguaje de la creación. El espíritu del hombre estaba sintonizado para entender todos los lenguajes de la creación. Y yo he empezado a decirme a mí misma, espíritu de Ana, tú hablas todos los lenguajes de la creación.
y le hablo a mi espíritu. Tú entiendes, espíritu. Tú entiendes porque fuiste creado desde antes de la fundación del mundo y entiendes y estuviste presente cuando todo esto fue hecho. Tú hablas los lenguajes de la creación y es increíble cómo Dios te empieza a abrir el entendimiento para ver, para entender el conocimiento de Dios en todo lo creado. Selah. Amén. Amén. Y pienso igual cuando Job, el Señor le dice en el torbellino, Job, ¿conoces tú el camino que hace el águila en el cielo? Job no tuvo que responder, pero la pregunta era retórica. Job sí lo sabía, lo había visto antes de la fundación del mundo. El espíritu de Job lo sabía. Pero en el dolor, digamos, Job, en el dolor de su situación, había olvidado completamente su propósito eterno. Y de ahí todas estas preguntas que el Señor le hace acerca de los caminos del alba, acerca de los rastros de ciertas crías por el suelo. O sea, le empieza a preguntar sobre la creación. Todas las preguntas son sobre la creación para despertar el espíritu de Job. Le empieza a preguntar sabiduría de la creación. Entonces, tal como mencionaba, yo creo que aquí hay un elemento que es súper importante y es que entender que cuando el Señor hace la creación no está haciendo una herramienta, no está haciendo como quien crea un martillo para después usarlo en algo. No está haciendo eso, está impartiendo de su propia esencia, de su personalidad, y cada día de la creación va a trasladar de lo eterno partes de él que están en una dimensión eterna donde no hay tiempo, donde no hay espacio delimitado, lo está trasladando a una dimensión que es la nuestra, digamos, donde sí se puede medir, donde sí se puede pesar, donde las cosas tienen temperatura, por ejemplo. Entonces está haciendo este traslado de tal manera que cuando el hombre ya estaba en el huerto, podía no solo en la eternidad verlo, sino que podía palpar, porque el cuerpo, su cuerpo de barro, podía palpar, podía sentir, lo voy a decir así, la temperatura de Dios en ciertas cosas. Entonces, si nosotros empezamos a entender que, tal como decía Anita, hay una diversidad de la sabiduría de Dios alrededor nuestro, de la sabiduría del Señor, de la ternura de Dios alrededor nuestro, y también de la severidad de Dios, porque obviamente no, uno podría decir, ¿qué tiene de tierno un volcán erupcionando? Pero, pero hasta en eso, digamos, está toda la personalidad de Dios graficada, al punto de que un par de rayos cerca a uno lo aterrorizan. Y es porque todo lo que viene de Dios está ahí, en la creación fue puesto. Ahora, lo interesante es que, por otro lado, en nuestra generación, en este tiempo, hay, claro, un movimiento ideológico, ecológico, ecologismo se le llama a ese movimiento, ya todos lo hemos visto en la televisión, pero ese movimiento no tiene nada del cielo por el solo hecho de que tratan de rescatar la creación sin el hombre. O sea, el objetivo de ello es creación sin el hombre. Y ahí toda una idea de que mientras menos esté el hombre, mejor pareciera, entre comillas, para la Tierra, cuando es todo lo contrario. Y de ahí esta idea de, como bien decía Tonita, o sea, metámonos en lo virtual, encerrémonos en lo virtual, a ver si la creación ahí se recupera. Y no tiene nada que ver con eso. O sea, efectivamente, la creación era el lugar por donde la humanidad iba a caminar para impartir en ellos, para multiplicar la luz que había en ellos, porque tomando esto que también comentaban, cuando el Señor le dice domina, sojuzga, gobierna la tierra, lo hace en el sexto día, o sea, todavía no lo forma de barro, se lo está diciendo en el espíritu, netamente en el diseño espiritual de humanidad está hacer todas estas cosas. Cuando le dice multiplica, ahí tomando de nuevo este punto, obviamente no le está diciendo ten más hijos, porque se lo está diciendo en el sexto día cuando ellos todavía son seres de luz, solamente todavía no son barro. Entonces él multiplica la luz que hay en ti, multiplica las dimensiones que acabas de ver, multiplica lo eterno que hay en ti, porque te estoy enviando así. Entonces, cuando el hombre ya camina sobre la tierra y se mueven, digamos, por el huerto, ellos saben que lo que tienen que multiplicar es la eternidad. Y ahí viene el problema con esta ideología, porque quieren resguardar la tierra
sin el nexo con la eternidad, que finalmente es el Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios es el vórtice que manifiesta la libertad de los hijos a la creación y hace que recupere la creación la libertad de los hijos. Nosotros pensaba en esto, aquí voy a tirar una para los hermanos que están escuchando, ahí el que agarra la perla y la busca, la encuentra. Cada vez que el Señor Jesucristo hacía algo en día de reposo, Él estaba, porque hizo muchas cosas en día de reposo de forma muy, de forma intencionada, lo hacía en el día de reposo y no otro día. El día de reposo que Israel fue mandado a guardar hacía referencia al séptimo día donde Dios puso al hombre en la creación. Así que cada vez que Jesucristo hacía algo el día de reposo, estaba mostrando que Él era el huerto, que Él tenía el huerto dentro y lo que había que hacer en el huerto. Cómo uno se mueve con la tierra. Así que todas las sanidades, todas las cosas, uno lo ve, claro, en el contexto uno dice, el Señor le estaba mostrando que no fuera legalista, por eso hacía cosas en día de reposo donde estaba prohibido hacer cosas. Pero en realidad estaba mostrando la dimensión del huerto. Entonces, si uno solo empieza a revisar, a ver qué cosas hacía Jesús en el día de reposo, se va a dar cuenta de muchos detalles de lo que el verdadero Adán debió haber hecho en el huerto, cómo debe haberse movido. Ahí uno ve a Jesús escupiendo la tierra, tomando barro, echándole el ojo a alguien, diciendo ahora anda a lavarte al estanque del enviado. Tú decías algo, Anita, adelante, acerca de la separación de las aguas, y el versículo de Isaías donde dice que entonces la mar, dice las aguas sobre la mar, y cuando uno lee Génesis, el segundo día viene la separación, ¿verdad? El único día donde el Señor nos dice, y vio Dios que era bueno, porque efectivamente esta separación de las aguas de arriba con las aguas de abajo, iba a llegar un momento en que tenían que unirse, y es lo que describe después Isaías. O sea, las aguas de arriba van a cubrir todo el mar, van a volver a juntarse, van a volver a llenar. Y es lo que Jesús hace con el ciego, cuando le echa barro, le dice, ve al estanque del Siloé, o sea, vuelve al agua de arriba. Cuando él vuelve al agua de arriba, empieza a ver de nuevo. Y yo creo que todos nosotros, cuando volvemos al agua de arriba, empezamos a ver la creación de otra manera. En realidad empezamos a ver la tierra eterna. Eso es lo que nos pasa. Empezamos a ver la tierra eterna y la tierra reacciona de una forma distinta. Los animales vienen, los animales intentan hablar. El clima cambia, de hecho. Un par de oraciones y el Señor puede hacer cambiar el clima. Entonces, todas estas situaciones se van dando cuando las personas empiezan a caminar en esa eternidad y empezar a ver la creación no como una herramienta, o sea, dejar de ver la creación como una simple herramienta para ser explotada, sino verla como Dios puso su personalidad en ella y por lo tanto tenemos que caminar y multiplicar luz en ese lugar. Y ahorita que te estoy escuchando, Simón, viene obviamente este versículo del cual ya hemos hablado, que está en Romanos 8, donde dice el anhelo ardiente de la creación. O sea, no está la creación ahí nomás existiendo, está anhelando ardientemente la manifestación, no nada más de los hijos, de la libertad gloriosa de los hijos. O sea, es que nos podemos quedar en este pasaje horas. Fíjate que yo, la verdad es que los que me conocen, o sea, yo nunca había hecho guerra espiritual en mi vida. La guerrera espiritual es mi mamá. y les voy a contar algo súper rápido que nos pasó la semana pasada. Nosotros, no sé, saben, nosotros vivimos aquí en España, ¿no? Entonces, hace casi 2 años estamos aquí y todo había estado cerrado por el tema de la pandemia. Entonces, no había habido ni celebraciones de ningún tipo, ¿no? Todo había estado así como muy cerrado. Entonces, pues estábamos viviendo la isla donde vivimos, pues como Dios la hizo, sin los rollos del hombre, ¿no? Entonces, esta Semana Santa, pues nos empezó a tocar ver
pues todo este tipo de tradiciones muy católicas que nos choquearon. O sea, fue como un, no, espérame, llevamos 2 años con la creación, la gloria, estableciendo la gloria aquí. No, a mí no me van a venir aquí de nuevo a traer toda la oscuridad. Entonces hablé con Lore, que estaba aquí en la isla, hablé con mi mamá, y me acuerdo que mi mamá me dijo, clama a la creación, que ellos sean tus aliados. Clama a la creación y que ellos sean tus aliados en esta lucha. Y entonces, pues mi esposo y yo, con toda la fe, pues eso fue lo que hicimos. Y el día viernes iba a haber una procesión aquí en el pueblito donde vivimos. Había un ambiente de mucha obscuridad, o sea, los bares estaban abiertos desde las 10, 11 de la mañana, la gente estaba emborrachándose desde muy temprano. Había una frecuencia densa como de adoración a Baco, ¿y esto qué pasó? O sea, esta dimensión de tinieblas que se estaba poniendo sobre mi pueblo, mi casa, yo vivo aquí, esto no puede estar pasando, ¿no? Entonces, pues mi esposo y yo tomamos la comunión, nos aliamos con la creación. Y hubo dos cosas que pasaron ese día. La primera fue, vayan a la torre de electricidad, porque el pueblo donde vivimos fue el primer lugar que tuvo electricidad en la isla donde vivimos. Entonces de aquí salió la luz falsa, fue el primer lugar donde hubo la luz creada por el hombre. Entonces el Señor nos dijo, vayan y tómenlo, y que sea el primer lugar de donde salga la luz verdadera. No más la luz falsa, sino la luz verdadera, y la establecemos saliendo de ahí a todos los demás lugares de la isla, que fue lo que pasó con la luz creada por el hombre. Y lo segundo que nos hizo hacer fue ir a donde inició el pueblo, que fue a la zona alta del pueblo, en la montaña. Y te digo, íbamos caminando por el pueblo y las calles pasabas de la música del bar así a un silencio de penumbra, de que no cruzaba una sola palabra. Era algo súper extraño y espiritualmente muy, muy, muy pesado. Cuando nosotros llegamos a la montaña, tomamos comunión con la tierra y empezamos a clamarle a la tierra y empezamos a recordarle a la tierra la sangre derramada de Jesús que la había tocado. Y en ese momento, las aves empezaron a cantar, los gallos empezaron a cantar, eran casi las 7 de la noche y había gallos cantando, los borregos, los burros, o sea, no había un animal cerca de donde nosotros estábamos que no se estuviera manifestando a la gloriosa resurrección de Cristo. O sea, toda esa dimensión de oscuridad que se estaba poniendo sobre el pueblo, la estaban quitando el sonido de los animales en adoración, porque ellos estaban en ese anhelo ardiente de que alguien les recordara, ¡hey! Ustedes ejércitos, sean activados, ustedes ejércitos, pasen por estas calles, esta tierra es de Jesús, esta tierra es establecida en Jesús y esta es una guerra que se ganó a través de la creación. Yo nunca había experimentado nada así. Y ver la gloria del Padre, ver la gloria del Hijo, ver cómo cuando nosotros caminamos de vuelta a la casa, el sonido había cambiado, los pájaros no dejaron de cantar un segundo, hasta las 9, 10 de la noche, de noche continuaron cantando, y fue, o sea, verdaderamente glorioso lo que nosotros vimos, o sea, fue verdaderamente la creación eterna, a la cual nosotros como hijos le estábamos devolviendo el propósito con el cual originalmente habían sido creados. No tengo más palabras, o sea, fue extraordinario. Confirmo lo que estás diciendo, Ana, fue verdaderamente extraordinario.
Y vinculando esto con una parte que decía Simón, que la tierra es mucho más allá que una herramienta que creó Dios como una vasija, como algo sin vida para nosotros. Verdaderamente no es una dimensión que sea únicamente visible y por tanto exenta de eternidad. Al contrario, hemos dicho durante toda esta conversación, está llena de eternidad la tierra. Y hay algo muy interesante. Tú, Ana, con la historia, describes perfectamente también estas dimensiones que están sobre la tierra, que son mucho más, tienen que ver con la conciencia, tienen que ver con el mundo, tienen que ver con el pensamiento de la población que las habita por generaciones, ¿no? Tradiciones formadas. Em, sí, cosas que se llevan a cabo sobre ella, cosas que la corrompen, cosas que la explotan de manera injusta. Pero no sé si les ha pasado a ustedes aquí en pantalla y también a todos ustedes que nos están escuchando, que llegan a un lugar donde es mucho más sencillo quitar o entrar a esa tierra sin esas capas de conciencia humana, donde realmente te encuentras con el sonido, con los lenguajes de la tierra y hay una eternidad en ti que se llega a conectar con la eternidad, cómo suena y cómo se expresa en esos lugares de la tierra. ¿Y les ha pasado, Simón, Ana? Ana. De hecho, cuando íbamos a subir en la Concagua, ¿te acuerdas? Mercedes Portela están entrenando y literalmente grabaron con los teléfonos la tierra diciendo, ayúdame, ayúdame. Salió una voz de la tierra que decía, ayúdenme, ayúdenme. O sea, bien tremendo. Completamente. Completamente. Me acuerdo muy bien. Y la tierra estaba hablando, hay lugares que están esperando, número uno, que se desintegran todas esas capas artificiales sobre de ella. Y eso es nuestro trabajo, quitarlas. Y hay lugares donde ha habido gran trabajo de quitarlas y hay algo que espera, que nuestra eternidad y la eternidad en la tierra empiezan a crear y eso nos está dando, despierta en nosotros también atributos de creación que el Padre depositó en nosotros. Y estás tocando un punto sumamente importante, porque por mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros somos guerreros con Simón, hemos estado quitando todos esos estratos de tinieblas de la tierra y la iglesia se quedó ahí. Hay que quitar los estratos de las tinieblas, pero estás tocando algo muy importante. O sea, si no hacemos surgir el propósito de la creación, después de remover las capas de las tinieblas, nos estamos quedando cortos. Entonces creo que Dios nos está llevando a un paso mucho más importante, una vez removidas estas capas, hacer surgir la creación. Y quiero tocar un tema que Ana empezó a tocar acerca de los ejércitos, porque es muy interesante. A veces pensamos en los ejércitos y pensamos en los ángeles, pensamos pues obviamente en la iglesia, pero aquí la escritura dice algo muy interesante. Dice en Génesis capítulo 2, dice versículo 1, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pues aquí está hablando que hay un ejército de los cielos y hay un ejército de la tierra. Entonces, Dios crea la creación y crea todo el ejército. La creación es un ejército de Dios. Y Dios quiere abrirnos el entendimiento y la conciencia para empezar a entender pues, que no estamos caminando por un bosque, plantitas aquí. No, hay un ejército vivo que está esperando que nosotros seamos, o sea, está la manifestación ardiente de esa liberación, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y tenemos libertad gloriosa cuando se quitaron de nosotros, pues todos los estratos de tinieblas que nos mantienen en dolor. Y cuando mencionabas a Job hace un momento, decías, Job no podía acordarse de todas las cosas que él había vivido conforme a la creación por causa del dolor que él estaba viviendo. Ojo aquí, porque el dolor es algo que te impide
entrar en la libertad gloriosa. Y hay una gran cantidad de gente que el Espíritu me está diciendo en este momento que por causa del dolor en sus vidas, que no han salido del dolor y siguen esperando más dolor, la tierra será destruida y esto va a pasar y las tinieblas van a seguir avanzando. Y es una mentalidad cada vez más oscura. El otro día hablaba con alguien, decía, no, es que la maldad se sigue multiplicando porque así tiene que ser. La maldad se sigue multiplicando porque así tiene que ser. No, lo que tiene que ser es que los hijos de Dios nos manifestemos para que la creación toda, que es nuestra responsabilidad, se levante en gloria, en exaltación. Cuando la tierra empieza a levantarse en exaltación y en gloria, entonces tú vas a ver cómo los impíos van a ser vomitados de la tierra. Fíjate en este pasaje hablando de los ejércitos en el Salmo 104. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, ámbito espiritual. Poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Estamos hablando de los ejércitos angélicos y los ejércitos de la creación. Entonces, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Entonces, los ejércitos de la creación, dice la palabra, que los hacen la voluntad de Dios. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. Está hablando de las obras de la creación. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Y luego dice, perdón, estaba leyendo el Salmo 103, el 104 dice, Él hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Entonces aquí estamos viendo ya dos partes de la creación que son parte de un ejército. O sea, hay vientos que no son vientos, hay fuego que no son fuegos. El viento del Pentecostés no era viento, era un empoderamiento. Y hay vientos que a veces, si escuchamos con sabiduría, si abres tu espíritu a escuchar más allá de lo que puede pensar tu lógica, puedes escuchar cosas de los vientos, puedes escuchar de las llamas de fuego, puedes escuchar, hay relámpagos que no son relámpagos. En muchas partes de la escritura dice que los relámpagos son ángeles. Los seres vivientes que están en tu libro se mueven como relámpagos. Pum, pum, pum. Jesús cuando ercomai entre nosotros, cuando aparece en medio de nosotros, muchas veces aparece como relámpago. Es una manifestación de su luz. ¡Pum! Y viene una epifanía de Cristo a tu vida. Son cosas muy interesantes. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Amén. Wow. Amén. Pensaba con esto, este ámbito de la guerra, porque al final cuando hablamos de ejército es un ámbito de la guerra. De hecho, hay algunos versículos, pensaba mientras escuchaba, versículos donde hablan de los querubines. Salmos dice, Él cabalga sobre querubines, pero siguiente frase es, Él cabalga sobre las alas del viento. Y bueno, la vez pasada algo hablamos de los querubines. Me centro en ellos precisamente por este punto, porque cuando el viento que no es viento, digamos así, no es solo viento, sino que el Padre está soplando, también muchas veces estamos viendo manifestaciones de la creación, pero con esas manifestaciones hay ángeles moviéndose, hay querubines como esto, que dice que el Señor cabalga sobre el querubín, pero al mismo tiempo lo traduce, sobre la misma lo traduce David y dice, él cabalga sobre alas del viento. O sea, David sabía que cuando escuchaba un estruendo de viento, yo creo que se detenía a percibir si lo que estaba oyendo era un viento, digamos, climático o era la presencia del Padre que estaba entrando en algo. Y lo seguimos viendo en la creación, o sea, y la iglesia lo siguió experimentando con Pentecostés, o Juan cuando ve la paloma, ¿verdad? Y la voz del Padre se suelta sobre Cristo en el bautismo. O sea, manifestaciones físicas de la creación que detrás, entre comillas detrás, junto con ella, está moviéndose el mundo espiritual. Y
y nosotros necesitamos abrirnos a eso. Y aquí pongo otro punto con relación a la guerra. Precisamente estas capas de la conciencia humana, de la fundación de la ciudad humana, son capas de mucho dolor. Y ahí volvemos podemos contrastarlo con lo que hablábamos de Job, porque son capas de ciudades fundadas con sangre, de ciudades que han experimentado, qué sé yo, épocas de esclavitud, épocas de destrucción. Todo ese dolor impide que la misma creación entonces muestre digamos, su condición espiritual desde la creación, desde cómo fueron creados. Porque, volviendo al punto, la creación fue creada usando parte de la personalidad del Padre. El Padre tomó de sí mismo para crear cada dimensión de la creación explicada en los 7 días de la creación. Todas esas dimensiones son parte de él, pero no se pueden mostrar con toda su eternidad, a menos que los hijos saquen todas esas capas, estas capas de dolor, estas capas que le impide recordar la libertad, que le impide decirle a la tierra, recuerda que tú fuiste puesta aquí, sobre todo la tierra, me estoy refiriendo sobre todo a los territorios donde hay ciudades que tienen un sonido espiritual, que tienen una frecuencia incluso, que te quita todo lo eterno, te impide poder escuchar lo eterno, y lo eterno a veces está abajo en la creación. Y entonces el mandato de Jesucristo fue ir y predicar el Evangelio para que esos mundos que están en las ciudades puedan ser interrumpidos, esas frecuencias bajas, interrumpidas por la voz de Cristo, por el mensaje del reino, y se rompa esa frecuencia baja y entra otra frecuencia. Y el otro mandato que es importante, porque son solo 2 en la escritura en cuanto a guerra, el otro se lo dio al primer Adán, que fue sojuzga la tierra. Entonces, y aquí tenemos estos 2 elementos. El primero, al primer Adán le dijeron sojuzga la tierra, cosa que no logró porque cayó, lo sabemos. El postrer Adán, que es Cristo, viene a sacar estas capas, viene a traer el mensaje del reino para quitar todas esas capas, y entonces se pueda cumplir el primer mandato que se le fue dado al primer Adán, que era sojuzgar la tierra. Ahora, ¿cuál ha sido nuestro problema como iglesia? Y ahí obviamente nos incluimos todos en una acción tipo Edras, de decir, ok, nos sumamos. ¿Cuál ha sido nuestro gran problema? Que hemos dedicado más tiempo a tratar de gobernar otras cosas en vez de obedecer al mandato original que fue dado primero al primer Adán, en su momento en luz, en el 6º día, y también obedecer al mandato de Jesucristo, que fue ir a los mundos, sembrar la voz de Dios en estos mundos, para que entonces podamos romper con todas estas capas. Y recién vamos a tener un Job despertando mucho más abundante que el primer Job del primer capítulo. O sea, usando a Job como un paralelo a la creación, Job va a ser una creación eterna, es una creación mucho más abundante que la creación que Adán vio. De hecho, partiendo de esta imagen, que qué barbaridad, qué buen paralelo, Job y la creación. También creo que lo podemos tomar aplica para nosotros. Nosotros pudiéramos ser un paralelo mismo a esta tierra. Y no está tan distante, también está en los Salmos, que fuimos entretejidos en lo más profundo de la tierra. O sea, hay resonancia en nosotros que va hasta lo profundo, lo insondable de este planeta Tierra, con todas sus dimensiones, creación, eternidad, como Ana explicaba de las diferentes capas del libro que hay en ella. Y hablando de guerras, interesante que parte de la historia del ser humano sobre la faz del planeta es la guerra por los recursos naturales, tanto así que gran parte de la historia de cómo se forman las naciones es el desplazamiento para encontrar para un grupo de personas recursos y alguien que además está gobernando sobre ese pueblo. Esa es la historia de las relaciones internacionales en una pequeñísima oración, ¿no? Y es interesantísimo que varios de estos recursos, y si alguien está interesado en el tema,
o ve varias películas, se entera de que la guerra por recursos, sean diamantes, sea agua, sean metales preciosos o lo que sea, siempre trae un dolor sobre la tierra. Hay explotación, injusticia, sangre y cabalmente guerras. Lo interesante es que todo esto sale por ver los recursos que están sobre la tierra con un ojo que tiene en sí una avaricia. El querer acumular riqueza para sí lleva obviamente a traer todo este dolor sobre la tierra y sobre pueblos. Y ahí, si ya nos metemos un poco más a los caminos tipo la ballena que describí al principio, veo un grandísimo propósito, también como tú decías, Ana Louceiro, de por qué estamos sobre la tierra. Y ahí yo pienso, y esto ya es yo, Lorenza, que hay recursos que están escondidos muy en lo profundo de la tierra, o sea, nunca vistos, llámense metales, llámense algún tipo de líquido benéfico para X cosa, llámese lo que quieras, hierbas, plantas para que son de beneficio para el ser humano, que están esperando salir de acuerdo a los pasos de la gente que habita la tierra. De hecho, hay aquí en la región donde estoy, en los Alpes suizos, hay se están estudiando varias hierbas que son completamente nuevas, no estudiadas, que surgen a partir del deshielo. Entonces son zonas en los Alpes que, bueno, ya no tienen hielo, se derrite y han encontrado varias hierbas nunca antes registradas y es algo muy interesante. Cuanto más yo estoy esperando ver y cada vez que estoy en un lugar donde me logro conectar con todo ese entorno y logro escuchar ese lenguaje de la creación, yo estoy hablando de las profundidades para que salga la tierra con recursos y los dé, recursos que simplemente no los voy a ver con un ojo de avaricia. Ah, esto es para enriquecer tal cosa. Creo que si el ser humano logra desconectarse de eso, entonces estamos viendo los recursos de la tierra y usándolos de una manera completamente diferente como se usan hoy y cómo crean guerras y cómo funciona la población sobre el planeta Tierra. Entonces, si es verdad lo que dice, con esto concluyo, si es verdad lo que dice Simón, que creo que lo es, como Job y el ser humano es un paralelo a la creación, todas las dimensiones del cielo nos vuelven inagotables, tanto así a la Tierra y por tanto eterna. Bueno, este tema es sumamente profundo, interesante y estamos como pioneros aventurándonos en territorios tan maravillosos, porque este es lo excitante y maravilloso de ser un hijo de Dios, que tenemos acceso a todas las cosas en Cristo Jesús. Y bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, pero pienso que podemos seguir adelante con este mismo tema de la tierra eterna, la tierra paralela, las dimensiones eternas de la creación en nuestro próximo programa. Así que los esperamos el próximo sábado. Y si nos puedes también ayudar, Simón, en dónde podemos conseguir tu libro de la tierra eterna, que yo lo leí, me pareció extraordinario. Si nos puedes dar ese dato, sería muy lindo que... Bueno, en Amazon, para los que les gusta el papel, como a mí, leer y rayar, en Amazon se puede encontrar con ese nombre, La Tierra Eterna, Simón Aquino, lo encuentra. También en ebook, pero ahí tendría que entrar a la página seamosiglesia.com, ahí lo pueden también adquirir como ebook. De todas formas, nosotros originalmente la primera semana que salió, lo dejamos gratis, que la gente lo descargara, como 2000 descargas, y que seguramente más de alguien esté escuchando esto y esté haciendo clic con todo lo que está ahí, porque hay diferentes elementos de los que hemos estado hablando que están ahí descritos. Pero también, precisamente con lo que hemos, ya cerrando, con lo que hemos estado hablando, antes de La Tierra Eterna, yo había escrito otro libro, que era la antesala, la introducción a este, que se llama El mayor acontecimiento, y en él yo básicamente traté de hacer una línea muy rápida histórica de cómo la Tierra ha sido quebrantada, de alguna manera, con esto que mencionaba, por eso lo toco, lo que mencionaba Lorenza, en la pelea por los recursos,
se produjo dolor sobre la tierra y este dolor está ahí todavía. Y hay culturas que nacieron de ese dolor que están todavía ahí. Entonces, poder encontrar, digamos, poder entenderlo primero y después poder limpiar todo esto, sanar todo esto para que entonces cuando toquemos la tierra sea tal como nos pasa a nosotros, que nuestro espíritu pueda expandirse libremente porque ha habido una sanidad, porque ha habido un encuentro con el Padre y ha salido la orfandad de nosotros. Amén. Bueno, mis amados, pues nos vemos el próximo sábado en Encuentros del Séptimo Tipo, Diálogos Proféticos, y pues que Dios les bendiga abundantemente.